está cometiendo toda clase de irregularidades con total impunidad, una representación híbrida de gente que se eligió a sí misma, etcétera. Y además, pero hay vaivenes en lo de los números. Hay una crisis en el seno del propio gobierno. Hasta hoy en la mañana eran 9 los impugnados. Ahora quedan al parecer 1 o 2 impugnados de Amazonas. Ustedes hablan de 4. En definitiva, no se sabe por fin cuánto es lo que ha impugnado. Pero lo importante es que independientemente de las maniobras que haya hecho el Consejo, ¿cómo se llama esa varilla? El Tribunal Supremo de Justicia, independientemente de lo que haya dicho, la Asamblea se constituirá a partir de una representación de 112, ni uno menos. Eso abre ya un primer conflicto de poderes. A mí me parece un ángulo interesante, que en lugar de discutir por cualquier cosa, digamos, de cualquier tema legítimo, se discuta sobre ese presupuesto que ya fija el amigo Chuo Torrealba. A saber, somos 112, chicos, ¿y qué? O sea, nadie nos mueve de 112. Que tú vas ahora a quitarnos para favorecer a no sé quién o para eliminar una hipótesis de, ¿cómo se llama? Porque no es mayoría absoluta. Claro que seguimos teniendo mayoría absoluta, aunque nos quiten 20. Lo que está planteado es de la mayoría calificada, que creo que es de 111, que permite hacer unas cosas de trámites constitucionales bastante expedito, muy rápido, quiero decir. Entonces, ellos incluso hasta pudieran estar buscando eso, quitarle 2 o 3 pero para ver si todavía encuentran eco en alguna ala capituladora que decida en la Asamblea automutilarse. Pero no, hay la propuesta de la declaración de Chuo Torreal es absolutamente inequívoca. Vamos a estar allí 112 y además están convocando al pueblo que los acompañe. ¿Qué va a hacer el chavismo? Que tiene una crisis, porque esas idas y venidas en el Tribunal Supremo, que son 9, que son 4, que son 2, que es Amazonas, que es Aragua, pero ya no es Aragua, etcétera, etcétera, eso supone que hay un lío interno grande entre los que quisieran diferir estas cosas para otro escenario y los que sencillamente quisieran enredar esto desde ya. Si lo quieren enredar desde ya, el gobierno está muy mal parado en la comunidad internacional para pretender salirse con la suya. Pero lo más preocupante es si sigue el intento de un sector del gobierno o de un sector o de la totalidad del chavismo de ir el 5 a boicotear esa instalación. A mí me han dicho, por ejemplo, no me consta, que hay unos 200 vagos durmiendo desde hace varios días en el Capitolio Federal. ¿Cuál va a ser el papel de esos vagos internos, de esos lúmpenes allí, de esos jóvenes que no... jóvenes por conveniencia, porque cada uno debe tener 4 o 5 becas de distintos ministerios o pagados para estar allí? ¿Qué van a hacer allí instalándose adentro de la Asamblea Nacional para defender lo que ellos consideran que es un espacio de la revolución? Bueno, la verdad que eso es una discusión interesante. Yo, por ejemplo, como quiera que la Asamblea Nacional puede tener cualquier sede que decidan los 112, yo me fuera de ese territorio comanche y me fuera para Fuerte Tiuna a sesionar en Fuerte Tiuna como Asamblea Nacional bajo la protección de la Fuerza Armada Venezolana, a ver qué es lo que van a hacer los lúmpenes, si se van a mudar también para Fuerte Tiuna a pretender sabotear la instalación y deliberación de la Asamblea Nacional. Amigos, esto apenas está empezando. Esos rollos de legitimidad o no del Tribunal Supremo no han terminado, porque lo primero que va a hacer seguramente esta Asamblea Nacional es impugnar ese propio, ¿cómo se llama?, Tribunal Supremo. Entonces, pregunto, si la Asamblea se constituye con 112, pero eran nada más 109 según un Tribunal Supremo espurio, pero la Asamblea Nacional declara que ese Tribunal Supremo es todo espurio y que lo raspan, entonces imaginarán ustedes qué tipo de discusión es la que espera allí. Además de la ley de amnistía,
Además, hay otras muchas cosas que van sencillamente a confrontar directamente con el gobierno, que la semana siguiente dice Maduro que va a constituir el verdadero poder popular nacional, no sé qué cosa, que va a constituir, no sé qué. Ya va. ¿Qué es eso? ¿Qué plan es ese? Otro choque de trenes que plantea el señor Maduro con otro organismo inventado por él para confrontar ese poder de la Asamblea Nacional. Bien, entonces veamos qué puede suceder de aquí a allá y después de allá. Las calles de Caracas, el 5 me imagino que estarán resguardadas por la fuerza pública. ¿Qué va a hacer la fuerza pública? ¿Lo que han hecho todos estos años? De caer encima las manifestaciones de oposición y protegerla del gobierno. Bueno, creo que es un poco complicado esta vez, porque esa asamblea se instala como un poder absolutamente legítimo. ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada? Entonces son preguntas que yo no se las puedo responder. Y no hay nadie que pueda responderlas, porque eso es música del futuro. De manera, mis amigos, que, no sé, tengan la misma expectativa que yo tengo, de que ojalá estas cosas salgan, sigamos sin grandes tragedias nacionales, pero aquí apenas estamos difiriendo un problema. Hay unos detalles que ustedes deberían tomar en cuenta a la hora de empezar a calibrar lo que viene para el país. En cuestión de una semana hay 8 o 10 heridos o muertos militares por armas de guerra. Una granada zumbada en una carpa donde estaban los guardias y murió una niña. Hoy en Maracay mataron a un coronel, no sé, a un capitán, un coronel, creo que era. En Bolívar mataron 2 militares también. O sea, ¿esto qué es? ¿Una guerra de lampa contra las Fuerzas Armadas? ¿Y qué va a hacer la Fuerza Armada? O sea, ¿va a dejar que le maten a granel, como ha sucedido a lo largo de este año? Pero también hay muchos más muertos. Hay como 6, 7 muertos en cuestión de 3 días de la PNB, de la Policía Nacional Bolivariana. Y esa, al parecer, esa es una policía con un encuadramiento de la Guardia Nacional. Les recuerdo, la Guardia del Pueblo, como lo llamaba Chávez, era una policía que tenía algún segmento militarizado. Les participo que esa PNB, digamos, si se hicieran unas elecciones internas, muchísimos que estaban por la oposición, según encuestas que hacían. Bueno, y la PNB le han matado como 6, 8 en los últimos 6, 7 días. Y parece que es el AMPA. Entonces, el AMPA política, quiero decir, porque hay una guerra declarada a partir de la 905. En la 905 hubo 20 muertos hace poco, porque van y hacen expediciones punitivas como si fuera una racia nazi allí. Y entonces la gente se queja que se llevan una cantidad inocente por delante, además de varios ampones. Entonces, esa situación de inseguridad creciente puede ir en una escalada tal que obligue a un estado de excepción. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Funcionar con estado de excepción? ¿O es la Fuerza Armada la que va a obligar al gobierno a que haya un estado de excepción para ajustar cuenta con grupos armados irregulares? Todo está por verse, todo está por discutirse, todo está por resolver. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ese era mi punto de vista sobre este tema que ustedes plantearon. Cambio. Nada de nada. Ese es uno de los grandes secretos de qué opinan las Fuerzas Armadas y con armas de guerra surtidas por militares, granadas militares fabricadas por el SEBIN, el amplio comercio de armas de guerra, fusiles automáticos que ha entregado el gobierno a sus grupos armados. Todo eso es un tema tabú. Ya veremos cuando empecemos a contabilizar víctimas de una beligerancia cada vez mayor de estos grupos. Que mucha gente estaba, si no disfrutando, por lo menos contemporizando con el régimen. Y se encuentran con que el régimen era mucho más delincuente, mucho más malandro, mucho más ampón, mucho más ladrón, mucho más abiertamente opresor, mucho más criminal asesino de lo que habían previsto. Y entonces se encuentran con que se llevan los cachos del pobre paisito.
la permanencia de Maduro en el poder y del chavismo en el poder es sencillamente algo así como haberse comprado todos los números de una rifa de la destrucción nacional. Apostar a que se mantengan en el poder esta gente es apostar a la ruina general, a la hambruna y a la disolución del país, a la, digamos, fuerzas centrífugas que van a operar para disociar, para reventar, para fragmentar el territorio que va quedando en manos de campones, mafias, etc. Un país como el nuestro, tan rico, en manos de toda clase de mafias, y que nos lleve a una disolución del Estado Nacional, le sobran candidatos para pretender ocuparlos y para que después tengamos que echarlos mediante complicadísimas tratativas diplomáticas y militares y grupos de paz extranjeros, etcétera, etcétera. Más le vale las Fuerzas Armadas entonces actuar con prontitud para sacar de una buena vez por todas de cuajo esta plaga gubernamental que representa el chavismo y poder sanear el Estado con un gobierno que obligatoriamente deberá ser autoritario. Porque ¿cómo arregla usted cuentas con el Picure llamándolo al diálogo? A ver, el diálogo gobierno-Picure, el diálogo gobierno-colectivos, el diálogo gobierno-mafias de Diosdado, mafias del Alzheimer con sus, ¿cómo se llama?, grupos terroristas del Medio Oriente, un diálogo con la mafia de los narcosoles, de los narcoflores, de la señora Silvia y compañía, con su alcahuete Maduro. O sea, ¿cómo es que se hacen esos casos? ¿Cómo es que se puede seguir viviendo en esta rochela, que no es ninguna democracia, en esta ausencia de Estado, en esta ingobernabilidad? ¿Cómo es que sigue el guión de esta película, de esta especie de marcha irrefrenable hacia el abismo social y hacia la fractura del territorio, que es la base de toda nación? Bueno, yo preferí hace mucho tiempo declarar y mantenerme incólume. Un día de esto me provoca ponerle audio. Hasta mañana lo estuve oyendo, buscando audio viejo. Hace 8 años planteaba yo las mismas cosas, que ya me fastidié de mí mismo, planteando la necesidad de una salida civil-militar. Porque es que no hay salida, si no es esa, poner orden, abrir un paréntesis de reconstrucción del Estado, del sistema de justicia. ¿Cómo puede ser un país normal y ordenado si la Foforito es la que dirige los planes desde las cárceles y vive protegiendo los planes? ¿Cómo puede funcionar un sistema judicial así? ¿Cómo puede funcionar si hay 30.000 puestos en las cárceles y hay 80, 100.000 criminales sueltos, entre los cuales fácil 30, 40.000 asesinos responsables de por lo menos 100.000 asesinatos en los últimos 4 o 5 años, que no tienen juicio ni culpable y que por lo tanto se presume que hay absoluta y total impunidad? Un Estado que haya llegado a esa situación tiene que optar por la única vía posible de salvación nacional para seguir siendo una república. Porque si no se hace eso, sencillamente esto se lo lleva el diablo y se lo rifarán las potencias, ejércitos de ocupación, de cuanta mafia se les ocurra, porque hay oferta en un territorio llamado Venezuela, el que lo agarre es de él, y vienen de toda clase de propuestas mercenarias de países vecinos y de fuerzas imperiales de muchos orígenes, a ver quién se queda con el pedazo más rico de esta pobre patria nuestra. Bueno, yo prefiero decir una vez más a las fuerzas militares que esperan, Dios mío, que esperan para salvar esta república. Estaba